Y tú llegaste a mover a la universidad y tan la moviste que brincaron por todos lados. Entonces aquí deben salir las ideas que puedan afuera hacer los grandes cambios en ese sentido. Te atacó inclementemente en aquel periodo, ¿no? Era impresionante. No querían dejarte trabajar. Pues a ver, es que les quitamos muchos, te digo... La caja chica de la universidad, ¿no? Yo creo que ahí el problema que tenemos es la injerencia, o sea, no culpo a los universitarios, no creo que lo hayan hecho ese señalamiento a título personal, la injerencia del gobierno. Sí, claro, se ve la mano del Palacio de la Corregidora. Claro, y por eso nosotros no nos llevamos bien con los gobernadores. Muy buenas tardes, estamos en el otro Querétaro a ras de tierra y nos acompaña, tengo el honor de que nos acompañe la doctora Blanca Gutiérrez, compañera universitaria. Nos tocó ser directores de facultad distintas, es más, los extremos de facultad. Exactamente. Desde las humanidades a las ciencias duras. Exactamente, las llamadas ciencias duras. Exacto, en el extremo universitario, pero que nos permitió de todos modos... Tú lo decías muy bien, la cabeza y los brazos. Ándale. Lo que mueve y lo que visualiza. Es que en aquel tiempo había una tendencia, si recuerdas, a las universidades tecnológicas, sí, a las universidades politécnicas y olvidar ya las humanidades y demás. De hecho, tú es de recordar cuando peleábamos el presupuesto universitario, sí, que me decían, ¿por qué no cierra filosofía? Exactamente. O sea, si tiene un problema presupuestario, cierre carreras, cierre filosofía. Sí, 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 ya con eso ahorra maestros y demás, ¿para qué quiere filosofía? Entonces sí, recuerdo muy bien y que sigo viendo con esa certeza analogía, que la universidad es como el cuerpo humano. Las ciencias exactas, química, ingeniería, informática, son como los pies y los brazos, sí, sirven para muchas cosas, ¿sí? Las ciencias sociales y las humanidades son los ojos que nos permiten saber para dónde caminar, qué agarrar y qué cambiar. Y las bellas artes, el corazón, que nos permiten de alguna manera, pues no solamente agarrar una piedra y moldearla, sino hacer una obra de arte. Entonces, la necesidad de una universidad de tener todas esas disciplinas, esa era la visión que coincidimos de alguna manera. Y yo, por ejemplo, sí me acuerdo a filosofía, le decía, ustedes son los arquitectos, ¿dónde están los planos de la televisión universitaria, los medios de comunicación universitarios, a dónde deben de dirigirse? Y no simple instrumentos de información y demás, sino deben formar y hacer cambios. Eso coincidimos. Y bueno, y me da gusto estar aquí, porque yo creo que ahorita es el momento de reflexión. Son nuevas generaciones las que tienen la universidad. Y sí me gustaría tu reflexión, porque siempre fue muy instructiva para mí en el conducir, cuando conducimos juntos la universidad y incluso cuando peleamos juntos por la universidad, sí. Tu voz y tu opinión. ¿Cómo ves? Y no esta universidad, yo creo las universidades públicas del país, ¿qué papel juegan? Yo recuerdo que siempre decíamos que las universidades deben ser la conciencia crítica de este país. Y no solamente para criticar, sino también para dar opciones. Yo ahorita veo un gran silencio ante la problemática, pues, estatal, ante la problemática mundial. Ya no hay voces que hablen al respecto, o por lo menos que lleguen a la juventud que estamos formando. Sí, exactamente. Yo así concibo las ciencias sociales y las humanidades como la conciencia crítica de la sociedad. En general, la universidad pública me parece que tiene que cumplir esa función,
no solo la conciencia crítica en el sentido de ser el espacio donde la sociedad se vea, se reflexione y vislumbre rutas hacia adelante, sino que también se reconozca en el sentido de lo que ha sido, lo que es y a dónde quiere ir. Eh, en el caso de nuestro tiempo, a mí algo que me sorprende mucho es que la humanidad en general, y no se diga México y particularmente Querétaro, está transitando por momentos críticos, por momentos, por coyunturas bastante problemáticas, donde la voz de la ciencia, las humanidades, las ciencias sociales en general, deberían de estar marcando la pauta, al menos en el debate público, por lo menos, y ya no se diga proponiendo alternativas hacia lo que viene. Lo que está pasando en el mundo es extremadamente grave, delicado. Se está resquebrajando toda una era. Ese mundo que surge después de la Segunda Guerra Mundial se está cayendo a pedazos y nos va a llevar entre las patas a la humanidad entera. Y no veo a esos académicos, en el caso mexicano o en el caso de Querétaro, que estén marcando la pauta de la reflexión. En el caso de Querétaro lo sabemos muy bien, ha habido décadas de despojo, de rapiña, gobiernos que no han tenido el más mínimo decoro en el manejo de los recursos colectivos, etcétera. Y en algún momento yo creo que la universidad sí estuvo muy al pendiente, alertando, cuando se cometían injusticias, salíamos a la calle a protestar, a exigir, a reclamar, etcétera. Y algo ha sucedido que se está perdiendo eso, y los universitarios yo veo que nos hemos encerrado en nuestros cubículos, dándole la espalda a la sociedad. Yo creo que se debe de hacer una reflexión muy crítica, autocrítica, sobre todo porque yo veo que el desarrollo de las tecnologías está avanzando a una velocidad impresionante, y nosotros seguimos en muchos sentidos, no lo generalizo, pero en muchos sentidos, anclados en modelos educativos, sin exagerar, en el siglo XIX, ¿eh? El pizarrón, el dictado. Yo todavía llegué a escuchar a maestros que les dictaban a los estudiantes a nivel de posgrado, ¿no? Sacaban y anotaban. En fin, debemos de hacer una reflexión en todos los sentidos. ¿Qué lugar vamos a ocupar ante tantos y tantos desafíos en todos los campos, éticos, políticos, económicos, tecnológicos, científicos? Porque el mundo está cambiando a una velocidad espectacular y la universidad no se está moviendo al mismo ritmo. ¿Y qué debería hacer la universidad? Fuiste directora, contigo creamos también la televisión universitaria, que era un medio que queríamos precisamente para llegar a la sociedad, que la voz universitaria se escuchara en la sociedad en general. ¿Qué debe de hacer, pues, las autoridades, digamos, para impulsar eso con esta riqueza que tenemos, pues, de la mejor juventud queretana que está en la universidad? Sí, yo creo que hay mucho talento en las universidades, en nuestra universidad hay mucho talento, y ahí yo sí considero que las cabezas son muy importantes. Yo recuerdo cuando tú iniciaste en la administración, que empezaste a mover, desde convocar a estudiantes, organizarlos, proyectos y programas con apoyos, pero a cambio de trabajo, de proyectos. Siempre yo veía la oficina de rectoría llena de estudiantes, y eso daba cuenta de una universidad viva, dinámica, comprometida, con proyectos que iban a la sierra, que iban a las comunidades, cosa que no se había visto en mucho tiempo. Entonces, las cabezas son importantes, pero también yo creo, y hablo desde la experiencia que yo tuve en la Facultad de Filosofía. Como facultad teníamos una facultad con los mejores indicadores
en términos de preparación del perfil docente. Ujú. Maestros con doctorado, con las mayores calificaciones, pero teníamos programas educativos que estaban por los suelos. Estábamos en el sótano de los indicadores de la universidad y nos negábamos a entrar a esa dinámica que nos exigían las políticas federales de indicadores, etcétera. Cuando yo empecé en la dirección, propuse a la comunidad que nos metiéramos a esas dinámicas porque era insostenible. Teníamos programas que tenían 15 años sin ser Me actualizados. acuerdo haberte cuestionado que tenía un maestro mío de tiempo completo, de ingeniería, que había sacado la maestría de filosofía de allá en sus ratos libres y en corto tiempo decía, oye, algo anda mal. O sea, si yo agarro un profesor de ustedes que hace una maestría aquí, pues no creo que pueda. Entonces, algo anda mal. Y sí, me acuerdo, y se levantó la facultad, ¿eh? Se levantó, logramos. Historia por encima de la UNAM. Sí, exactamente. Llegamos a tener el primer lugar nacional. Teníamos las condiciones, sí, pero yo creo que se requería que se convocara y se organizara y se detonara todo ese potencial que ya estaba, que nada más era cuestión de detonarlo y proyectarlo. Creo que lamentablemente las nuevas administraciones, hay una expresión que decía mucho el presidente López Obrador que a mí me encantaba, porque él hablaba del elefante reumático. Sí. Decía, no sé si mover a este elefante o dejarlo que ya se muera y apostarle a algo nuevo. Y así yo concebía la universidad antes de tu administración. Una universidad con muchas inercias, con muchos vicios, con muchos privilegios que no se quería mover. Los recomendados. Que eso causó nos echamos a muchos enemigos. Exacto, recomendados, mucha inasistencia. Exacto. A clases, mucho abandono, mucho descuido. Ya eran vicios que se habían generado durante muchos años y tú llegaste a mover a la universidad y tan la moviste que brincaron por todos lados. Y confundieron esas cuestiones como privilegios y derechos de ellos. Exacto. No se querían mover del lugar de confort en el que estaban y tú moviste para bien de la universidad. En el caso particular de la Facultad de Filosofía, yo recuerdo cómo en muy poco tiempo la facultad brilló, sí, brilló mucho. Fue la más rápida, dinámica, comprometida. Doctorados, sí, y el factor también de cómo la universidad recuperó ese vínculo que nunca debió haber perdido con la sociedad. Fue muy importante porque la sociedad se volvió a ver en este espacio. Hechos tan aparentemente insignificantes. Recuerdo que una vez unos papás te buscaron quejándose porque no recuerdo quién decidió cerrar sábados y domingos el campus, este campus. Y tú me comentaste, checa quién dio la orden y que se vuelva a abrir. Este es un espacio de la sociedad y no tenemos por qué cerrar puertas. Y muy lamentablemente se terminó ese periodo y se volvieron a cerrar puertas, ¿no? Entonces yo creo que ese concepto de universidad abierta, vinculada, conectada, que sea consciente en el buen sentido de la palabra de que nos debemos a la sociedad en el sentido del compromiso para resolver las problemáticas, no resolver porque no somos autoridad gubernamental, pero sí en términos de aportes, de ideas, de proyectos. Ahí yo creo que nos ha fallado. Me acuerdo que en aquel tiempo la vinculación era con el gobierno. Exacto. Con el gobernador para que nos dijera qué hacer y qué no hacer y casi hasta pedirle permiso, ¿no? Y esa era la vinculación, la sociedad no importaba, los padres de familia no importaban, y bueno, y iniciamos, recuerdo, pues bienvenidas, pero que más que todo era rendirle cuenta a los papás de qué universidad iban a entrar sus hijos y la responsabilidad
que teníamos juntos, papás y universidad, de Ujú, acabar con excelentes profesionistas, no ujú. solo en términos de calificaciones, sino individuos críticos, propositivos, que cambiaran el país. Yo les decía que si de aquí no salen las ideas para cambiar Querétaro, digamos, o el Ujú, país, pues ya ujú, hay que agarrar maletas y vámonos para Estados Unidos. No hay futuro porque aquí tenemos a la mejor gente, los mejores profesores, como lo decías, y ujú. los mejores alumnos. Entonces aquí deben salir las ideas que puedan afuera hacer los grandes cambios en ese sentido. Y esa era la razón en aquellos Sí, tiempos del trabajo. incluso fue sintomático como desde el exterior, desde ciertas estructuras gubernamentales y poderes fácticos, se te atacó inclementemente en aquel periodo, ¿no? Era impresionante. No querían dejarte trabajar. Pues a ver, es Eh, que les quitamos muchos, te digo, la caja chica de la universidad, sí. ¿no? Se les cerró. Me acuerdo, un compañero tuyo que me decía, oye, ¿cómo voy? O sea, ¿cómo es que no voy a aceptar recomendados si el gobernador me lo pide? Si ¿cómo al hijo del magistrado, del juez, le voy a decir que no? Pues hay que decirle que no, que se ponga a estudiar, porque ¿qué hacemos con aquel joven que no conoce a nadie, tiene la capacidad y lo sacas? Por eso tenemos facultades, si te acuerdas, que la mitad de su admisión eran recomendados, ¿eh? Sí. Y la otra mitad, bueno, ya los del puntaje, ¿eh? Ujú, Era ya, y yo se los decía a él, pasar de recomendado a vender espacio en la universidad, hay un pasito, ¿eh? ujú, ¿Sí? Habrá quien no ujú. conoce, pero llega con él, y eso ya va a acabar con la universidad. Y eso hay que cambiar. Entonces ahí nos echamos, porque sí, hubo incluso gente importante que decía, es que yo tenía 30 lugares, anteriormente los líderes sindicales. Nosotros tenemos Exactamente. asignado tanta gente, y Ujú. etcétera, etcétera. Y Y nosotros manejábamos esto y nosotros aquello, y pues no. exacto. Y también espacios laborales, ¿no? Para, Ujú. oye, que Plazas, plazas y demás. etcétera. Entonces Era, había era que, una cosa de escándalo. ¿sí? Y Y los profesores que cobraban doble, exacto. que trabajaban en gobierno y sigan cobrando como tiempo con otra universidad, aunque ya nos vienen a dar una clase o dos, O había incluso que hasta en cambiar. otras universidades, Bueno, ¿no? otras universidades que o sea, yo así se lo manejaba a ellos, es que si no cambiamos la universidad no va a sobrevivir. Exacto, y se logró, se movió el elefante reumático y se lograron muchas cosas. Se pusieron reglas claras, metodologías, procedimientos y, y luego poco a poco volvió a relajarse todo. Y es una lástima porque sí deben de ser espacios, tanto los espacios académicos de plazas, los trabajadores, los espacios administrativos como los lugares de los estudiantes deben de ser ganados a pulso. O sea, aquí no debe de tener cabida el tema de los recomendados, eso pervierte mucho la función de una universidad. Y bueno, y toda esa gente, pues era gente de poder, ¿eh? Claro. Entonces no les caímos bien, Ujú, porque si se había podido, porque ahora no. Ya es una ujú. necesidad de usted. Hasta se Se ofendían ofendían, claro, porque ¿cómo me estás diciendo que no, no? sí. O sea, ¿quién te crees para decir Y que no? seguramente a otros le dices que sí, más bien ya, o sea, habrá que, hasta Ujú. se confundían, ¿no? Es que personalmente a mí me estás quitando, seguro los demás no. Pero yo recuerdo que incluso había casos, me ponía a revisar listas, se cerraba el corte, por decir algo, 60 alumnos, y el recomendado estaba como en el 120, ni siquiera en el 61, 62, era No, muy, pues muy atrás. acuérdate que era el sistema de las listas adicionales. Uno iba con el estado académico a poner el corte y darle la lista adicional, que ya era, o sea, ya era un ejercicio oficial, Sí, ya era una, o sea, automático. automático. Ujú. Y logramos, sí, acabarlo. Espero que no estemos regresando a esos tiempos, ¿eh? De que no empiecen poquito a poco, ¿sí? A meter 3, 4 recomendados, después 10 y empiecemos a Mira, regresar. yo recuerdo ahorita, no solo en ese tema, también en el tema, por ejemplo, el nepotismo. Mm, Había mucho nepotismo en la universidad y yo recuerdo que en varias ocasiones, platicando contigo, siendo yo directora, me dejabas así casi sin habla porque en el sentido de lecciones que me dabas, yo recuerdo muy bien en una ocasión que llegué a comentarte de la necesidad de un perfil que tenía de contratar un perfil académico que tenía y en tu entorno había un perfil que se ajustaba para esa materia y te lo sugerí y me dijiste no, mientras sea rector no, porque me diste tus argumentos.
Yo te dije, oye, pero no estás tú pidiéndolo y eso sí sería nepotismo, yo te lo estoy proponiendo, ahí no, y tiene el perfil y tiene los méritos, y me dijiste, no. Me quedé realmente Eh, sorprendida, porque lo normal era lo contrario, ¿no? sí, sí, no, yo creo. Y así por el estilo, yo creo que marcaste pauta de lo que debe de ser una universidad pública comprometida, de calidad, porque nunca se renunció a la calidad, más bien tu parámetro era muy alto, programas de excelencia, proyectos de investigación. Nos moviste a todos los sectores que integramos la universidad, todas las áreas estaban muy comprometidas trabajando, eh, y se logró tener una de las mejores 10 universidades del país. Sí, sí, Eso fue muy que fue, satisfactorio. pero digo, fue de todos los Claro, universitarios, ¿eh? claro, O sea, eso fue lo más valioso, no creo que haya exacto, sido una persona, sino todos los exacto, universitarios. pero con una clara dirección hacia dónde se quiere ir. Teníamos, me acuerdo, 10, 11 o 12 programas en el paro XS Conacit. Ujú, Éramos como el número 50 y tantos a nivel nacional ujú, y lo elevamos a la sexta mejor universidad, exactamente, compitiendo con monstruos. Pasamos al TEC de Monterrey. exacto. Yo me acuerdo haberle dicho a algunos coros nuestros que sus hijos estaban en la prepa, dije, no, no los mandes Ujú, al TEC, o sea, aquí estamos en un muy buen lugar. ujú, Y aceptaron la revolución y no están arrepentidos. Sus hijos ujú, son exitosos profesionistas afuera ujú. sin necesidad de haber tenido que pagar una educación privada y costosa de alguna manera, Ujú. ¿no? Fíjate, otro aspecto que me parece que vale la pena reflexionarlo porque está muy en el foco mediático en el tema de esta torpe y falsa acusación que se te hace en temas de supuestos desvíos de recursos. Yo recuerdo que también ahí pusiste un freno claro en ciertos abusos que se hacían en ciertos proyectos que se presentaban. Y claramente, si no veías que beneficiara a los estudiantes y que había ahí cuestiones poco claras, los parabas. Y voy a platicar una experiencia que también a mí me diste una gran lección en ese sentido. De un día me mandaste a llamar y me dijiste, oye Blanca, el presidente municipal de tal lugar viene muy enojado porque un maestro de tu facultad está presentando un proyecto donde parece que se está pasando de listo. Revísalo y bla, bla, bla. Me diste todo el material, lo revisé, se evaluó, consulté especialistas y demás, y sí, parece que había ahí un tema no muy claro. Y regresé contigo y me dijiste, pues adelante, las decisiones hay que tomarlas. Y te comenté, pero involucra gente que es cercana a ti, son tus amigos o algo así te dije y me dijiste, si una amistad está por encima de los principios, no son amigos. Ay, caramba, me quedé, me dijiste, no, adelante, a frenar, aquí no vamos a permitir abusos y se frenó. Entonces, esos detalles se han perdido, yo creo que se ha retornado a un esquema donde paradójicamente quienes están muy interesados en meterte eh, el pie para que te tropieces son esos sectores que están abusando de los recursos universitarios. Ujú. Sí, sí, yo estoy tranquilo en ese sentido. eh, Esas experiencias siempre las mantuvimos y tuvimos cientos de proyectos, ¿eh? O sea, la universidad recibió en 6 años miles de millones, digo no muchos, pero en unidades más de 1.000 millones de pesos en proyectos de investigación que nos permitió Ujú, construir edificios, exacto, centros de investigación, exacto. equipamiento, Ujú, mismo en filosofía logramos una sí, biblioteca muy digna, exacto. ejemplar de las humanidades, la librería Del Fondo de del Fondo de Cultura, Cultura Económica. proyectos de investigación Sí, en muchas, y lográbamos que más de la mitad de los estudiantes tuvieran beca. exacto. Entonces, Y se que involucraran en proyectos claro, y con muy afines a buenas becas, sus... o sea, no era una beca nada más de excepción de colegiatura, era una mensualidad que les permitía sostenerse, no estar trabajando en Soriana de cajeros o de meseros en otro lugar, sino trabajando acá. Entonces, por eso estoy tranquilo en ese sentido, ¿eh? Yo creo que ahí el problema que tenemos es la injerencia, o sea, no culpo a los universitarios, ¿eh? No creo que lo hayan hecho ese señalamiento a título personal. La injerencia
del gobierno. Sí, claro, se ve la mano del Palacio de la y Corregidora. claro, y por eso nosotros no nos llevamos bien con los gobernadores. Me acuerdo cuando también me hablaban enojados porque salían comentarios en radio, universidad que no les parecían, pero yo les decía, no, hay libertad, esos Exacto. espacios son libres. Entonces, y ahorita más bien pudiéramos pensar que hay una pleitesía a lo que diga el gobierno, y si le sirve usar la universidad para golpear a oponentes políticos o a candidatos, pues lo harían. Nos pasó, tú estuvimos cerca en la elección de rector. Sí. Tú como director y yo también como director. Hasta me acuerdo que una frase que usé hace poquito, en la segunda vuelta, me acuerdo que llegaste a mi oficina y me dijiste, bueno, nos fue mal en la primera, ¿te acuerdas? Sí. Pareciera ser que no íbamos a ganar. Me dijiste, pero hay que perder con dignidad. Y ahorita que venía todos estos ataques, que me senté con mi equipo, me decían, oye, hay que ver al gobernador y hacer la paz, como quien dice, o llegar a eso. Le dije, no, señores, si vamos a perder con dignidad, tal como una amiga nos lo dijo en esa cuestión, y nunca vamos a perder los principios de defender a la gente, porque ¿qué nos iban a pedir? Deja de defender a la gente, deja de criticar, empieza a alabar y demás, No, como no, muchos, no, no veas por aquí, muchos, no veas por con allá. muchos de Morena que lo están haciendo ahorita, ¿o no? Exactamente. Que no tocan al gobernador Nicolás, a pesar de ver la injusticia que pasa. Hablemos del Batán. ¿Sí? Hablemos de la ley de aguas, hablemos de Maconí, la represión y demás, no mueven ni un dedo. Exacto. Siendo de un partido de oposición. Y yo creo que eso no lo podemos dejar, y por eso no valía la pena. Y el emisario que nos mandaron, le dije, mira, más bien lo vemos en el 2027. Al gobernador, con gusto, nos vemos en 2027, ya yo no siendo nada y él no siendo nada, y hacemos un recuento de los 6 años que vemos vivo. Y ahorita parece ser que es todo lo contrario, ¿no? Y eso yo creo que ahí está la autonomía. No sé si oíste a la rectora que mencionaba que, hablando yo creo de autonomía, que la universidad no iba a ser rehén de una persona. No sé si ese sea el concepto de la autonomía o qué significa la autonomía. Ahí sí necesitamos la visión de las humanidades. ¿Qué es la autonomía universitaria? A ver, que tanto peleamos en su momento. Sí, pues la capacidad de decidir y de reflexionar y de proyectar y de avanzar a los rumbos que uno como institución decide, que no te marquen el paso desde afuera. Es obvio que al poder le interesa una universidad calladita, sumisa, que no vea desfalcos, que no vea obras mal hechas, que no vea actos muy graves de represión, que mire hacia otro lado, y no, esa no es nuestra función. Y no es el gobierno quien sostiene a las universidades, son los ciudadanos con su trabajo, sus impuestos, y en ese sentido creo que el gobierno estatal se ha excedido y los gobiernos municipales se han excedido en su afán controlador de los espacios universitarios. Pero porque se lo hemos permitido. Claro. Ya vivimos ese periodo eso se y logra. dijimos no. Nos quisieron de alguna manera presionar vía el presupuesto, también le dijimos que no. El presupuesto no es de ellos, el presupuesto es de la universidad, y hay un artículo que así lo dice, pero es suficiente. Salimos a la calle a pedirlo, vía los sindicatos quisieron también meter golpes, no nos dejamos. Yo creo que esa universidad viva. Exacto. Y yo creo que es la que... Es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque el presidente de Estados Unidos está cometiendo las barbajanadas que está cometiendo porque se lo permite los jefes de Estado, porque todos están agachando la cabeza. Pues creo que es el equivalente en espacios pequeñitos, universitarios, donde... Que no me corran. Exacto, no mejor hablo, calladito, no hablo, yo cobro y me llevo y doy y reparto. Aunque no esté de acuerdo y no esté a gusto. Pero yo creo que eso es temporal, yo creo que la universidad es muy rica, lo veo yo en la gente, y esa conciencia crítica renacida, yo creo que nada más está dormida, no es que haya desaparecido, nada más está dormida. Está letargada, yo creo. Estoy seguro que despertará. Sí, yo creo en los espacios, en ocasiones, ahorita ya no tanto porque paso temporadas fuera de Querétaro, pero en ocasiones me buscaban algunos estudiantes platicándome ciertas problemáticas,
y que a mí me impresionaban, pero yo decía: "Muchachos, eso les toca a ustedes, es su tarea, su labor, no esperen que, desde otras instancias les resuelvan". Y y bueno, pues sí, hay que hacer un ejercicio autocrítico. La universidad vieja, los rectores los ponía el gobernador, ¿te acuerdas? Exacto. Cambiamos ese fenómeno, esperemos no regresar a él, y por eso tengamos directores dóciles esperando con el gobierno del estado para que sea el gobernador el que ponga a eso, y habrá que defender la democracia universitaria, habrá que mejorarla. ¿Te Ujú. acuerdas las grandes pachangas que había en tiempos de elección de rector? Con los estudiantes, borracheras. Ah, ese fue otro punto, ¿te acuerdas todas? Pero no solo en épocas de elecciones, Ah, había bueno, fiestas, sí, así, los éramos una viernes, cantina en aquí. algunos estacionamientos tremendos, ¿no? Sí, pero bueno, en las elecciones eran fiestas a los alumnos, camiones para llevarlos con alcohol ilimitado, comilonas de maestros, promesas de tiempos completos, sin ningún mérito ni nada, simplemente, etcétera. Y hay que luchar para no regresar a ello, Exacto. en ese sentido, ¿eh? Ujú. Pues muy agradecido. Este es el primer programa de otros que tendremos, porque creo yo que estamos con una gran historiadora y necesitamos la historia pasada para saber dónde estamos, entender por qué estamos así y a dónde tenemos que ir. Agradecidos, doctora Blanca Gracias, Gutiérrez. gracias, un gusto, un honor y por aquí andamos. Y aquí andamos y aquí volveremos a estar de nuevo, desde la Universidad Autónoma de Querétaro, en el otro Querétaro, a ras de la tierra.